Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Estoy muy agradecido con Dios por esta nueva oportunidad que me da de poder dirigirme a ustedes con el consejo de la palabra. Quiero pedirles que se deleiten conmigo en el consejo del día de hoy. Si nosotros aprendemos a tener temor reverente a Dios, vamos a ser personas apartadas del mal y vamos a ser bienaventurados. Yo creo que es bien importante aprovechar la oportunidad que tenemos de tener la Biblia al alcance de nosotros para poder atesorar la palabra en el corazón, porque Dios allí es donde quiere poner su palabra, en nuestro corazón, en nuestra mente, para que podamos de esa manera no cometer el error por falta de conocimiento de su palabra. Yo quiero que busque conmigo en la palabra en Eclesiastés capítulo 5, verso 1 en adelante. Le quiero leer algunos versículos, pero oramos para poder pedirle a Dios que nos ayude y nos guíe con su Santo Espíritu para entender el mensaje. De hecho, aquí voy a hablar acerca del hablar. Muchas veces el hablar mucho salimos pecando. Por eso es importante tener mucho cuidado de lo que hablamos. Pero hoy queremos hablar con Dios para decirle que nos dé el entendimiento para poder entender su palabra. Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias infinitamente por este privilegio que me das de poder dirigirme a la audiencia y poder compartir con ellos tu palabra. Te pido, buen Dios, que nos des el entendimiento despejado para poder comprender la Escritura y de esa manera podamos conocer más cómo conducirnos para agradarte a ti. Buen Dios, me presento como ese mensajero que tú un día me llamaste a servirte. Lo estoy haciendo con deleite porque sé los resultados que da el conocer tu palabra, el ponerla en práctica, el ponerla por obra. Ayúdanos a ser oidores de tu palabra y hacedores de ella, para que de esa manera podamos agradarte. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de la siguiente manera, Eclesiastés 5:1, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. El consejo es que debemos de acercarnos más para oír que para ofrecer. Muchas veces cuando nos sentimos angustiados empezamos a pedirle a Dios, a ofrecerle que le vamos a ser fiel, que le vamos a obedecer su palabra y empezamos a hacer cuánta promesa. Pero el consejo es que debemos de estar atentos al consejo más que hacer promesa. Dice el 2, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. 5:3, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Capítulo 5, verso 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Y esto es lo que le estaba mencionando, que muchas veces cuando nosotros estamos en necesidad, en angustia, en problemas, empezamos a pedirle a Dios y empezamos más que pedirle a prometerle que si nos da lo que le pedimos, le vamos a ser fiel, que vamos a ser obedientes a su palabra, le vamos a servir, le vamos a adorar solo a Él y empezamos a prometer. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra que cuando hagamos promesa, no tardemos en cumplirla, porque Él
no se complace en los insensatos, y el prometer y no cumplir es una insensatez. Así es que dice, cumple lo que prometes. Amado oyente, si usted le ha prometido a Dios algo, cúmplale, porque Dios no se complace en la insensatez de alguien que le prometa y no le cumpla. Dice Eclesiastés 5:6, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel o del mensajero que fue por ignorancia. Muchas veces se nos da tanta palabra y seguimos cometiendo los mismos errores. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces solo vamos a sentarnos y no oímos lo que se nos predica, lo que se nos enseña. Y de pronto vamos a tener que buscar al mismo mensajero, al predicador que nos aconseje. Y ahí es donde quizás vamos a decir que fue por ignorancia que cometimos el error. Y no fue por ignorancia, fue por no estar atentos a oír el consejo que Dios nos envía para poder agradarle a Él. Y dice, no digas al mensajero o al ángel que fue por ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, dice, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Lo más importante no es de tanto que hablemos, sino del temor reverente a Dios. No un miedo, sino un temor reverente a Dios. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé el entendimiento y la sabiduría, cómo acercarnos a Dios. Hay mucha gente que promete demasiado a Dios y no cumplen nada, y eso es una insensatez. Esa es falta de temor a Dios. Proverbios capítulo 10, verso 9 dice de la siguiente manera, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Entonces debemos de tener cuidado de lo que hablamos. Por eso yo, que tengo ese don precioso de hablar mucho, yo puedo pasarme todo el día hablando. Pero siempre le digo a Dios que refrene mi lengua del mal y que lo que hable sea la verdad, sea lo que edifica, como dice la palabra, que todo lo que hable el hombre debe de ser para hallar, que los oyentes hallen gracia en lo que hablamos. Pero muchas veces, por nuestras muchas palabras, pecamos. Entonces debemos de pedirle a Dios que nos dé la oportunidad de aprender a refrenar nuestros labios para ser prudentes. Si vamos a hablar, hablemos de esa abundancia de palabra que Dios ha depositado en nuestro corazón, que Dios ha escrito en nuestra mente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios quiere que nosotros le demos a Él la oportunidad de que se cumpla la promesa que Él dio de escribir las leyes, su palabra en nuestra mente y depositarlas en nuestro corazón. Entonces, por eso cuando habla a Jesús acerca del buen tesoro que el hombre pone en su corazón, me gusta mucho ese pasaje, y esto lo podemos ver en Mateo capítulo 12, verso 35, donde Jesús mismo habla y dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Entonces nosotros debemos de atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón, para que cuando hablemos no cometamos el pecado de hablar basura, podemos decir. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Por eso es importante, amados hermanos, que nosotros nos alimentemos constantemente de la palabra de Dios, atesorándola en el corazón, dejando que Dios la escriba en nuestra mente, y en el momento de la necesidad podemos acudir de ella. Escuche bien lo que dice el Señor. Mas yo os digo, Mateo 12:36,
Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado. Esto es interesante porque sabemos que, por eso que cuando venimos a Cristo, tenemos que llegar reconociendo nuestra condición pecaminosa y hablando con nuestra boca, pero creyéndolo en nuestro corazón. Y si dice que por las palabras seremos justificados, entonces es importante entender entonces que el evangelio de salvación llega a nuestra vida si lo aceptamos confesando con nuestra propia boca que Jesús es el Señor. Todo aquel que no confiesa que Jesús es el Señor no puede tener justificación de su pecado. Es necesario confesar. Esta es la justificación que viene a nosotros. Si confesamos con nuestra boca, creyendo en el corazón que Jesús murió y resucitó para darnos vida. Pero si no confesamos eso y confesamos todo lo contrario, entonces viene la condenación. Jesús mismo lo expresa y dice: y por tus palabras serás condenado. Mucha gente no solamente cree en su corazón que el evangelio es mentira, sino que lo anuncia con su boca, se condena con la boca, diciendo que el evangelio es una farsa, que los predicadores somos unos mentirosos. Lo único que está consiguiendo esta persona que habla así, se está condenando aún más de la condenación que ya tiene. ¿Qué debemos hacer entonces hoy en día que tenemos acceso a la palabra de Dios? Acercarnos al trono de su gracia, confiadamente reconociendo que Dios está atento para escuchar lo que hablemos con Él. En Hebreos se recomienda y dice de la siguiente manera, Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El Señor es el agua pura, el agua de vida. El Señor es que nos hace que cambiemos ese corazón que tiene mala conciencia y nos lava, nos limpia y nos purifica. Dice 10:23 de Hebreos: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió. Si Dios nos prometió que haría un pacto con su pueblo y que iba a poner las leyes o su palabra en el corazón y en la mente, entonces no debemos de fluctuar en esa fe que hemos puesto en esta promesa. Que Él nos limpia, que Él nos da salvación a través de Cristo. Hebreos 10:16 dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dios ha tratado con el hombre de muchas maneras y siempre busca la forma de que el hombre se acerque a Él y obtenga los beneficios que Él ofrece a los obedientes. Entonces, ahora estamos en un nuevo pacto, y el pacto es que a través de Jesucristo, a través de su sangre, podemos tener acceso a su presencia. Por eso cuando Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. No se puede llegar a la presencia de Dios si no buscamos el camino correcto. Hay mucha gente que está tratando de acercarse a Dios por sus propios ritos, por sus propias fuerzas, por sus propias creencias. Y la única manera de acercarse a Dios es reconociendo a Jesús como el camino, la verdad y la vida. Entonces, si dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones,
Por eso el Señor quiere cambiar su corazón, amado oyente. Usted con un corazón de piedra, un corazón endurecido, usted no puede dar la oportunidad que la ley de Dios sea puesta ahí. Por eso es necesario venir a Cristo, entregarle el corazón que tenemos para que Él lo cambie, lo transforme y nos dé un nuevo rumbo de vida. Entonces el Señor dice que pondrá sus leyes en los corazones y en las mentes las escribiré. Entonces la mente del creyente es una mente nueva, el corazón es un corazón nuevo. Entonces se cumple lo que el Señor habla y dice que en el capítulo 12, verso 35, donde dice, el hombre no puede ser bueno sin darle el corazón a Dios para que lo transforme. Para tener un buen tesoro en el corazón necesitamos entregar ese corazón que no se ha convertido, que no se ha arrepentido, para que entonces Dios empiece a darnos ese cambio que Él prometió. ¿Por qué? Porque dice que si Él pone su ley en ese nuevo corazón, en esa mente nueva, añade algo más. Lo dice aquí en el capítulo 10, versículo 17 de Hebreos, y añade, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Escuche bien, esto es precioso. Nunca más me acordaré de sus transgresiones y sus pecados. Pues donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Ya el Señor pagó. Por eso nosotros no podemos hacer ningún sacrificio para el perdón de los pecados. Lo único que tenemos que hacer es darle crédito en nuestro corazón a esa palabra, creer. Ahora, el sacrificio que debemos de hacer es poner por obra la palabra para ser bendecidos. Pero para la salvación lo único que se necesita es creer. Usted no puede hacer absolutamente nada para ser salvo, aparte de creer. Porque por obras no se puede salvar usted. Es por la fe en Jesucristo. Por eso usted tiene que creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió y resucitó para darle vida. Cuando usted cree eso, viene el cambio de corazón, el cambio de mente, y es cuando lo que añade el Señor, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Ya el Señor ofreció su vida una vez y para siempre. Entonces ahora lo único que se tiene que hacer es reconocer que nosotros ya en Cristo no andamos en tinieblas, porque Él es la luz. Y reconocer que Jesús es la luz, debemos de obedecer a la palabra. En 1 Juan 1:5 dice de la siguiente manera: y este es el mensaje que hemos oído de Él. Pues Jesús, Él dijo que Él era la luz. Y os anunciamos. Esto lo escribe el apóstol Juan y dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Y hoy su servidor le está anunciando este mensaje, que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. En Dios no hay tinieblas. Por eso lo que el creyente hace está al alcance de todo mundo que lo pueda ver. Por eso cuando el creyente hace cosas malas, lo critican. ¿Por qué? Porque está a la luz. Mire cuántas cosas malas hacen los que están en las tinieblas. ¿Y quién dice algo? Nadie dice nada, porque ellos están en oscuridad. En cambio, cuando el creyente se equivoca y peca por descuido de no obedecer la palabra, entonces los que están en tinieblas pueden ver su mal testimonio
Pero ellos no ven su mal testimonio porque ellos están en tinieblas, ellos están ciegos, en otras palabras. Entonces nosotros, si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Hay gente que se hace pasar que está en luz, pero definitivamente no están practicando la verdad porque están en tiniebla todavía. El que está en luz tiene que andar como Él anduvo. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto es precioso. Yo no sé si usted no se deleita en esta palabra. Yo me deleito, ¿sabe por qué? Porque puedo entender realmente cuál es la relación que tengo con Dios. La comunión unos con otros nos da la manifestación de que sí estamos en el camino correcto, que sí estamos en su luz admirable. Cuando no hay comunión entre personas que se dice ser cristianas, yo creo a la luz de la palabra que estas personas están en tinieblas todavía. Se están engañando a sí mismas. Entonces, una de las manifestaciones de que estamos en la luz verdadera, de que estamos en Cristo, es que tenemos comunión unos con otros. En otras palabras, nos llevamos bien entre cristianos. Y cualquier cosita que tiende a separar esa unidad que tenemos, la superamos. Porque entendemos que la palabra nos habla que debemos de tener un corazón perdonador. Dice el 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Como creyentes, siempre pecamos y por eso constantemente tenemos que acercarnos confiadamente a su trono de gracia a pedirle perdón, porque muchas veces, aún con los pensamientos, pecamos. No digamos con lo que hablamos a veces de nuestros hermanos. Esa no es comunión, esa no es unidad, el pecar. Pero si pecamos y confesamos los pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya como creyentes debemos de procurar eliminar el pecado, porque si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por eso es que es importante todos los días tener una relación con Dios. Hablar con Él, reconocer que somos necesitados de Él. Por eso es que si volvemos al comienzo donde dice que debemos de acercarnos, cuando vayamos a congregarnos o a escuchar el mensaje, debemos de acercarnos más para oír el consejo, porque los consejos se dan para vivir esta vida apartado del mal. Yo le invito hoy, si usted es un creyente que se cree impecable, tenga mucho cuidado. Por el hecho de creerse así, usted está pecando más y necesita ponerse a cuenta. Pero también hay personas que me escuchan que verdaderamente son pecadores separados de Dios, porque nunca se han arrepentido, nunca han aceptado a Jesús como su Salvador. También para ustedes hay esperanza, porque si usted confiesa sus pecados, alcanza misericordia, máxime si cree en Jesús como su Salvador, porque aparte de alcanzar el perdón, alcanza la promesa de que un día usted resucitará para vida eterna en Cristo Jesús. Si usted no lo hace, usted no va a prosperar. Tanto el creyente que no entiende que todavía le alcanza el pecado y que debemos de estar confesando todos los días. Por eso debe ser un estilo de vida nuestra oración. Cuando nos acercamos a Dios, lo primero que tenemos que decirle: Señor, gracias por este día que me das. Te pido que me perdones si aún en el sueño, en el subconsciente pecado esta noche, te pido perdón. Y cuando vamos a acostarnos, decirle: Señor, perdóname el resto de este día
es posible que haya pecado por el quehacer, por el afán muchas veces. Andamos en la calle, andamos enojados, nos enojamos, maltratamos a los clientes, qué sé yo, y pecamos. Por eso debe ser reconocer, tener temor a Dios. Todo aquel que tiene temor a Dios es bienaventurado, porque reconoce que Dios es santo y que debe de acercarse tal como el hombre es un necesitado. O sea que hoy he traído mensaje para el pueblo de Dios y también para los que todavía no son pueblo de Dios. Nosotros que somos pueblo de Dios, que hemos alcanzado misericordia y seguimos alcanzando la misericordia de Dios, tenemos la oportunidad de ser mejores cada día, reconociendo que Dios es capaz de limpiarnos de toda maldad, porque muchas veces nos alcanza la maldad. No que la practicamos ya, porque en un corazón nuevo no puede ya haber maldad, no debe de haber maldad ya en un corazón nuevo. Pero muchas veces por negligentes de no escudriñar la Escritura, nos empezamos a dejar llenar nuevamente ese corazón de cosas que desagradan a Dios. Así es que, amado oyente, yo le quiero invitar hoy a que reconozca su condición de vida. Si como creyente usted no está confesando a diario su pecado por el hecho de estar en un mundo donde nos alcanza el pecado, debemos de ser honestos. Muchas veces yo soy consciente, muchas veces he pecado. No es fácil usted dedicarse al servicio en la obra de Dios y tratar de ayudar a la gente, y de momento salen la gente hablando mentiras de uno. Uno se enoja. Y el enojo es pecado. Pero ¿qué me dice la Biblia? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces yo debo de pedir perdón a Dios por ese pecado que me alcanzó. Airados, pero no pequéis. La ira es pecado. Cuando airados hablamos, insultamos. Hace poco yo veía un comentario de personas conocidas que todos los fines de año hacen una recaudación de fondos para ayudar a sus amistades en los lugares donde hay pobreza, donde ellos son originarios. Y hay una cantidad de personas que están disconformes por eso. Y uno de los participantes escribió y dijo que ya nunca más va a hacer eso. Posiblemente se ha molestado y tiene razón. Y sucede similar conmigo. Pero ¿sabe qué? Cuando reflexiono en la palabra, debo de entender que las personas que hablan mal de lo que hacemos nosotros, bueno para honrar a Dios, hay mucha gente que no está conforme. Y si yo dejo de hacerlo, entonces ¿quién está ganando ahí? Está ganando el enemigo. Así es que yo no le hago caso cuando la gente me critica. Yo sigo siempre haciendo las cosas porque lo hago no para agradar a los hombres, lo hago porque ya es mi naturaleza de hijo de Dios. Entonces, amado oyente, es importante, si usted es cristiano, que se ponga cuentas todos los días para estar limpio de toda maldad. Pero a usted, estimado oyente, que todavía no ha venido a los pies de Cristo, Dios quiere prosperarlo, Dios quiere bendecirlo. Porque el creyente que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa alcanza y se aparta alcanzará misericordia. ¿Y qué dice la palabra? Ahora que somos luz, o ahora que estamos en la luz, nosotros somos pueblo que hemos alcanzado misericordia, por cuanto un día confesamos nuestros pecados. El pecado que por naturaleza los tenía desconectados de Dios. Ahora tenemos el privilegio de que ya como creyentes pedimos perdón al Señor cuando nos equivocamos. Y seguimos alcanzando misericordia. Y dice Proverbios 28:14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios,
Mas el que endurece su corazón caerá en él. Hay bienaventuranza para el hombre que teme a Dios. Pero el que endurece el corazón, terrible. Yo quiero invitarle hoy, venga a Cristo si todavía usted no le ha recibido como el único y suficiente Salvador. Venga a convertirse en pueblo de Dios. Aproveche la misericordia de Dios. Solamente dígale con sus propias palabras: Señor Jesús, te recibo como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque hoy confieso mis pecados y me aparto de ellos, porque hoy recibo tu misericordia, el perdón de mis pecados. Si usted lo hace de todo corazón y aliméntese de este mensaje, le aseguro que su vida cambiará totalmente y usted será una persona muy bendecida por cuanto ha alcanzado misericordia. Y si usted, amado oyente, es cristiano y por descuido está encubriendo ciertos pecados, confiéselos a Dios, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así es que hay gran oportunidad en este día de recibir una bendición muy grande. Temed a Dios. Ese es el tema de hoy. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo y mantenga la sintonía. Infórmenos de a dónde nos escucha y gustosamente estaremos en contacto orando por usted para que usted alcance la misericordia de Dios y que estemos unidos orando uno por los otros. Gloria al Señor.